Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Hoy es jueves 23 de octubre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La carta de Timochenko. Hay que referirse a ellos para saber en qué andan las FARC, pues andan obsesionadas con el tema del armisticio. Sobre ese particular, qué buena, qué oportuna, la columna del general en retiro Herrera Verbel, quien planteó el tema a la luz del derecho de guerra y de la práctica de la guerra durante tanto tiempo. Un armisticio se da entre potencias que están de igual a igual y se dan para abrirle un espacio a la paz. No es un tratado de paz, sino que es una tregua que se da de momento mientras se examinan las condiciones para una paz final. Entonces, las FARC quiere eso, es decir, quiere el reconocimiento de potencia que está de igual a igual con el Estado colombiano, por una parte, y por la otra, lo que quiere obviamente es neutralizar al ejército para que mientras tanto ellos se sigan tomando el país, que es en lo que consiste el cese al fuego, a lo que ya le están jalando el presidente Santos y sus carnales, el señor Humberto de la Calle y Jaramillo. A ellos hablan del cese al fuego, a ver qué es el cese al fuego. Asesinar niños, poner minas quiebrapatas, extorsionar a la gente inocente en el campo, ¿eso es fuego? ¿Eso es fuego? ¿A eso llama guerra el presidente Santos y a eso llaman guerra sus hombres? No saben lo que es una guerra. Definitivamente no lo saben, ni saben distinguir entre la guerra y el terror. El petróleo sigue bajando. Está a $80.42. Antes fluctuaba entre 82 y 84, ahora está fluctuando entre 80 y 82. Eso significa un replanteamiento de todo el sistema fiscal del país. Vivimos del petróleo, es decir, hemos vivido de la enfermedad holandesa y se nos enfermó la enfermedad holandesa. A propósito, hoy hablaremos con un gran director del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, que le abrió los ojos al país frente a esta realidad. Eso supone un replanteamiento de todo, de los ingresos fiscales, de las regalías, de los ingresos de las regiones. Todo hay que barajar y volver a dar con el precio del petróleo, que estaba calculado por el gobierno en las cercanías de $100 y está a 80, son $20 menos. Y $20 por barril de petróleo en 1 millón de barriles de petróleo son $20 millones al día. Esos son más de $7.000 millones en el año de ingresos que la nación deja de recibir por la caída en el precio del petróleo. O sea, a eso se le suma la caída en la producción, pues ahí sí que es cierto que tenemos el cuadro real de la vida colombiana. Un país que se dedicó a malbaratar los inmensos recursos que el presidente Uribe le dejó acumulados al presidente Santos y entonces los despilfarró todos, los regó en mermelada por toda la tostada y lo que tenemos es lo que estamos viendo. Cae duramente el precio del café en Nueva York. Está la tonelada a $191, mala noticia para los cafeteros, mala noticia para el país. El dólar a 2.052 pesos con 75 centavos en la última cotización de Bloomberg. Y las bolsas de América están a la baja, con un Dow en 16.461, recuerden, punto de referencia en 17.000. Los cheques girados por Patiño Fome que a Jimmy Chamorro,
Pues ahí están las declaraciones del señor Hoyos antes de que fuera asesinado. Él era el testaferro y el que le manejaba todos los negocios a Patiño Fomeque, y ahí están. Nosotros tenemos una relación de 6 cheques para Jimmy Chamorro, con nombre de banco, con número del cheque. Eso fue lo que este señor Maya Hoyos, son los apellidos del Maya Hoyos, lo que este señor declaró ante la Fiscalía General de la Nación. De la Calle y Jaramillo, frente a frente, pero frente a frente entre ellos. Ganaron la discusión entre ellos, porque eso sí, no se le miden a discutir con nadie, sino que discuten entre ellos, dicen entre ellos todas las sandeces que se les ocurren, tapan el sol con las manos, y si el papel aguanta todo, la televisión aguanta mucho más. Uno no sabe si obran así de mala fe, porque nos creen tontos, nos creen a todos una partida de caídos del zarzo, como dicen por allá en Antioquia y Caldas, o si es que definitivamente el entendimiento no les da para más. El crimen de Álvaro Gómez Hurtado debe ser declarado de lesa humanidad. Llevamos 19 años de este horror, de esta ineptitud de la Fiscalía General de la Nación. Hay un tal Danilo González, un coronel Danilo González metido en la danza. Y eso conduce directamente al señor general que es de la policía, Óscar Naranjo, que es ahora ministro de no sabemos qué cosa. Comprenderán las presiones para que la Fiscalía no declare de lesa humanidad el delito que se cometió contra la persona de uno de los más grandes políticos colombianos del siglo XX, de los más limpios intelectuales, con una vocación académica maravillosa, un gran combatiente de todas las luchas de la derecha colombiana, Álvaro Gómez Hurtado. ¿Ese crimen será de lesa humanidad o no? Pues evidentemente que lo es, si se lo compara con los otros crímenes que se cometieron. Ni más ni menos de lesa humanidad que los demás. ¿Qué va a decir el fiscal? ¿Qué va a hacer el fiscal? El fiscal o el vicefiscal, como uno finalmente no sabe quién es el que manda ahí, en ese despacho, el uno o el otro. Capturado en Brasil el narco Marquitos Figueroa. Tendrá muchas cosas por contar. Ese negocio con la Fiscalía General de la Nación puede ser apasionante. Las cosas que tiene Marquitos para contarle. Las regalías están a la baja. El petróleo lo calcularon a $94 y calcularon una producción de 1.029.000 barriles de petróleo. Pues los petroleros dicen que eso va para 880.000 barriles de petróleo día, y los $94, olvídese. El petróleo está en la franja baja de los $80. Eso obliga a un replanteamiento total del sistema. Para ser exactos, el petróleo en este momento está a $80.72 el barril WTI. Canadá bajo terror islámico. Un converso de esos raros, un loco, resolvió atacar el Parlamento en el Canadá, dejando tras de sí unos problemas supremamente serios. Y ese ataque en Ottawa tiene en alerta a todas las naciones de Occidente, que está llena de locos islámicos que han resuelto que tienen que llevar el culto de Mahoma a punta de fusil. Los colectivos, es decir, los grupos de bandidos armados por Hugo Chávez, marchan hoy en Caracas contra el ministro del Interior. ¿Saben ustedes quién es ese ministro del Interior? El mismo que es coautor del libro sobre la paz en Colombia. Exactamente el mismo. Y están agarrados con los colectivos por la muerte de su gente, la muerte de Serra, la muerte después del otro bandido que mataron allá y de 5 más. Los colectivos van a protestar. Esa situación de Venezuela está que arde. El general Miguel E. Rodríguez Torres,
es el ministro del Interior, contra quien se hace hoy la marcha en Caracas por los colectivos. Dios tenga de su mano a ese querido hermano país. Sigue el conflicto en México por los 43 estudiantes desaparecidos. Ayer fue incendiada la alcaldía de Iguala en protesta porque nada se sabe de esos 43 estudiantes. Son muchos para que hayan desaparecido sin dejar rastro, ¿no les parece? El ébola. Los Estados Unidos anuncian 21 días de vigilancia para todos aquellos que lleguen a los Estados Unidos desde países afectados por el ébola. Sierra Leona, Guinea, son 3 países que fundamentalmente están padeciendo el ébola. Nigeria fue declarada libre de la peste recientemente y la evolución de los últimos días no hemos vuelto a tener muertos en Occidente, sino más bien la noticia consoladora de que algunas personas han sobrevivido, como la enfermera española y como otra persona que llegó a los Estados Unidos enfermo del ébola y que lo acaban de dar de alta definitivamente. Ayer en Irak, 25 muertos por bombardeos de la coalición, pero la guerra sigue, el ISIS sigue y no hay tropas en tierra para enfrentar a los extremistas. Otro loco saltó la verja de la Casa Blanca. Esto es buscando notoriedad, sí que nos estamos acordando ahora de una de las epístolas, de las cartas de Fradrique Méndez, el personaje maravilloso de José María Eza de Queiroz, el gran novelista portugués, que decía que la prensa es una desventura porque la gente detrás de salir en la prensa hace las peores locuras. Pues este loco la hizo, saltó la verja de la Casa Blanca y ahora sí, ya prevenidos los guardias, lo capturaron inmediatamente. El primero que se le enfrentó, no sabemos si lo mordió, fue un perro guardián. El venezolano que se la dio de gracioso en el aeropuerto de Miami resolvió decir por chiste que llevaba explosivos en su equipaje. Podrá pagar hasta 5 años de cárcel por acto terrorista. Y en Hoy en la Historia recordaremos la batalla de Filipo, con la que se pone fin a la guerra civil que azotó a Roma entre los asesinos de César y quienes lo perseguían. La batalla de Filipo es el fin de la República Romana y son los atisbos del imperio que manejará uno de los ganadores de la batalla de Filipo. Octaviano lo llamaban entonces, y la historia lo recuerda como el primer gran emperador, Octavio Augusto. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. Bueno, ya que estamos tan románticos, hablemos de cartas, aunque esta no es nada romántica. A veces llegan cartas. A veces llegan cartas. Sí, pero esta es de todo menos romántica, porque es de uno de los terroristas más tenebrosos y sanguinarios. Esta carta se trata de Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, quien a través de un largo comunicado expone su particular análisis sobre el proceso de paz e insiste en su obsesión de un cese bilateral al fuego a través de un armisticio. La carta en cuestión tiene también su nota de humor, cuando recomienda tomar distancia del uribismo y excluirlo del proceso de paz, como si alguna vez el gobierno de Juan Manuel Santos hubiera tenido en cuenta la opinión del uribismo o como si el uribismo hiciera parte de esa mesa. Ridícula esta recomendación. Pero como si fuera poco, a renglón seguido, este narcoterrorista recomienda que se aíslen las posiciones extremas del uribismo
y se rompa definitivamente con ellos. ¿A qué se refiere? Pregunto. ¿A seguir con la persecución y exterminio de los uribistas? ¿Ese es el sentido democrático y las propuestas políticas de las FARC? ¿A aislar las posiciones que no coinciden con las de ellos al mejor estilo de las dictaduras como las que hay en La Habana? Por si fuera poco, en esta carta, Timochenko asegura que el presidente Santos sabe algo que no se ha atrevido a decir en relación al papel de la insurgencia en la vida pública e insiste en el papel que ellos deberán jugar tanto en la política interna como externa. En definitiva, una carta no muy brillante que pone sobre la mesa los demonios de las FARC. Uno, que el expresidente Álvaro Uribe todavía los trasnocha y mucho, y aunque menosprecian sus palabras, saben que los argumentos del expresidente no solo son de peso, sino que están haciendo carrera entre la población. 2, su obsesión por un armisticio que les dé su tan ansiado y perseguido estatus político, que prácticamente lo tienen, ¿no? Y 3, su intención clara y descarada de hacer política con el fusil bajo la cama. Es un hecho. Bueno, no hay duda ninguna. Uno se refleja en las cartas. Yo siempre me he preguntado quién le escribe esas cartas a Timochenko. Esas no son escritas por él, con lo que no quiero decir que están muy bien escritas, sino que están escritas en ese lenguaje mamerto que se puso en boga en el mundo por los años 60, después de la caída de Saigón, terminada la guerra de Vietnam. Se hizo más duro particular lenguaje, el lenguaje de los mamertos de la izquierda. ¿Quién le escribe las cartas a Timochenko? Pero de todas maneras él las tiene que leer, y él supuestamente es el que las envía, no sabemos por cuáles conductos, pero llegan, y ahí está todo lo que nosotros hemos sostenido. Pide un armisticio que es imposible, pues, es decir, sería grotesco, porque empezaría por el reconocimiento de las FARC como un ejército internacional al que el ejército de nuestro Estado tiene que enfrentar. Nuestro ejército tiene que enfrentar una sucesión de actos terroristas, que esos son las FARC, una partida de narcoterroristas, no son más que eso. No conforman un ejército en los términos tradicionales porque no enfrentan a nadie. Simplemente matan a gente inocente, amenazan a gente inocente e inválida, incapaz de defenderse, porque para cobardes ellos, pero por definición. Pero bueno, piden armisticio y están reclamando el retiro, que le practiquen a Uribe lo que ellos practicarán llegado al poder. Es decir, la maquinaria aplastante para liquidar toda forma de oposición. Hay que callarlos, es lo que dice Timochenko, ¿no, Montserrat? ¿Qué tal? Increíble, ¿o no? ¿No le parece que es vergonzoso y lo escriben sin ningún pudor? Hay que callarlos, sí. Claro, hay que callarlos, cállenlos. Hay que aislarlo. La palabra que usaron fue hay que aislarlos, ¿no? Bueno, esa fue la palabra, pero ¿cómo es eso? Yo el 15 ¿Es el sentido democrático, la discusión? Es increíble. ¿Cómo es eso? Yo lo supe el 15 de mayo del 2012. Yo sé cómo es eso, Montserrat. Y con no bombas. Lo quiero recordar. Ellos callan así. Así callan y así aíslan a los demás. Ese es el estilo. Entonces, a ratos lo ensalzan y a ratos le dan golpes y le dicen, bueno, atrévase. ¿Atrévase a qué? A lo que llaman el armisticio, que es el nuevo nombre que le están dando al cese bilateral del fuego, es decir, meta el ejército en los cuarteles y no lo vuelve a sacar de allá, mientras nosotros pacificamos el país. Porque esa es la propuesta, y para allá van, y eso está claro. De la calle no lo ha entendido, o se hace el que no lo entiende. El que lo entiende demasiado bien es Jaramillo. El que no sabemos si está bien al tanto de estas cosas es mi general Mora, mi queridísimo general Mora, que está representando ahí el pasado glorioso de las fuerzas militares de Colombia, que van a quedar arrinconadas dentro de este proceso de paz, y sobre todo si se llega a firmar esto que llama Timochenko el armisticio. Recomendamos la columna de Herrera Verbel sobre el armisticio. Le vamos a proponer a nuestra producción que cuando tenga un minuto más adelante
localice el escrito del general Herrera Verbel y lo ponga en nuestra página web. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 23 de octubre del año 14, son las 6:24 de la mañana. Arde el Cesar y sus vecindades. La extorsión, el secuestro, se apoderan de Aguachica, La Gloria, San Martín, San Alberto y Gamarra. El terror cunde en el Cesar. Palmicultores, ganaderos, comerciantes y transportadores que emplean la Ruta del Sol, la Troncal del Caribe y las vías terciarias. En el sur del Cesar se han presentado secuestros y extorsiones al por mayor y al de tal. Hagamos cuentas. Secuestro de ganaderos. Hugo Portillo, de 65 años, en San Alberto Cesar. El ganadero santanderiano Leonardo Irreño Torres, de 51 años, en La Esperanza Norte de Santander. En Aguachica, Cesar, en su vivienda, fue secuestrado el suegro del expresidente de la Cámara, Edgar Gómez Román. César Vaca, en La Gloria, ahí en el sur del Cesar. Teodoro Ortegón Perdomo, de 72 años, también en el sur del Cesar. Aquiles Trevis, secuestrado en San Alberto. Doctor Londoño, y saber que esta fue la tierra que pacificó el coronel Mejía Gutiérrez, y que esta fue la tierra que ustedes, un 8 de agosto, visitaron a las 5:50 de la mañana del año 2002, la pacificaron, y hoy estamos viviendo un verdadero infierno. ¿Para dónde nos llevan? Por ahí empezó la pacificación del país, por el Cesar. 5:52, la hora se la da el coronel Mejía Gutiérrez, quien estaba ya esperándonos. El presidente, con todo el gabinete, con el vicepresidente Francisco Santos, allá llegamos a esa tierra bendita del Cesar, a Valledupar, para darles una voz de aliento y para decir esto empezó, y empezó aquí. Y allá el presidente inauguró unas caravanas de policía que irían por las carreteras, devolviéndoselas a la gente, devolviéndoselas al pueblo. Y también le dijo al coronel Mejía Gutiérrez, esto aquí es una guerra a librarla contra quienes se oponen a la paz pública, porque no les vamos a permitir más actos terroristas. De manera que adelante mi coronel, y el coronel Mejía Gutiérrez cumplió su tarea hasta el punto en que cuando se fue del Cesar por esos cambios ineludibles en el sistema del ejército, la gente lo despidió, haciendo una verdadera cadena humana entre el batallón La Popa y el aeropuerto, William. Esa fue la manifestación de agradecimiento de la gente de Valledupar y del Cesar al coronel Hernán Mejía Gutiérrez, el grande héroe que hoy, por su heroísmo, está pagando con sangre en una cárcel su amor por Colombia y los éxitos militares que tuvo contra estos bandidos a los que puso contra la pared. Así le pagan al ejército de Colombia. Así. Y lo condena, doctor Londoño, un señor de apellido Jaramillo, un psicólogo que habla disque griego y ruso. Sí. Y él es el que se encarga de ponerle la lápida a un héroe, a un hombre grande, a un hombre bueno. Qué dolor. Y la revista Semana, que entendemos, según noticias que han llegado, tiene problemas muy serios con sus suscriptores, porque es que ya pues la gente no da más. La gente ya se mamó. Claro. La revista Semana que propuso al coronel Mejía Gutiérrez como un villano, de héroe a villano. ¿Cómo le parece? Lo llamar. ¿Cómo le parece? De héroe a villano. No, los héroes son héroes siempre. Villanos nunca.
Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, este puede ser el último reportaje que les haga sobre el ébola. El presidente Barack Obama dijo que él está cautelosamente optimista. Y es que según la última información que tenemos, las 2 enfermeras de Dallas que fueron trasladadas a Atlanta y la otra a Maryland se están mejorando. Ellas fueron las 2 trabajadoras de salud que se contagiaron del liberiano Thomas Duncan, que finalmente acabó falleciendo por del mortal virus. Esto también en momentos en que Nigeria y Senegal dicen que están libres de ébola y que los estadounidenses que han sido contagiados en África Occidental ya se hayan curado aquí en los Estados Unidos. El último, Ashoka Mokpo, un camarógrafo que estaba trabajando para la NBC, fue dado de alta ayer del hospital. Dijo en su cuenta de Twitter: luché y gané con muchísima ayuda. También sabemos que los familiares del liberiano Thomas Duncan ya no están en cuarentena y que no, tras los 21 días de cuarentena, no contrajeron el virus. Se sabe también que Bentley, el perrito de una de las enfermeras contagiadas, está libre del virus según las últimas pruebas que le hicieron. A él no lo ejecutaron o no lo sacrificaron como ocurrió en España y dicen que después de 21 días de cuarentena pues ya podrá volver a reunirse con su dueña. El presidente está agradeciendo a los trabajadores de salud. Dice que cuando se detecta temprano la enfermedad y la infraestructura opera de manera efectiva, el brote puede ser contenido, como se ha demostrado. Esto en momentos en que Estados Unidos sigue preparándose, ha dado a conocer nuevas limitaciones, por ejemplo, a los viajeros que vengan de Liberia, Sierra Leona y Guinea, que son los países que siguen afectados por brotes de ébola, pues solo podrán entrar a este país por 5 aeropuertos que tienen equipos especiales y tienen operativos especiales puestos en marcha para tratar a estos pacientes que serían observados durante 3 semanas. Estos aeropuertos son el JFK de Nueva York, el Dulles de Washington, Newark en Nueva Jersey, Chicago, el aeropuerto O'Hare y el Hartsfield Jackson de Atlanta. Esto también, y la otra noticia que les tengo es que va a haber audiencias en el Congreso sobre el contagio de ébola, la manera en que se trató a Thomas Duncan, pero después de las elecciones de medio término que se nos acercan ahora a principios de noviembre. Otra noticia importante: vuelve a salir a la luz pública Mónica Lewinsky. Ustedes se deben acordar muy bien de ella. Esta fue la becaria de la Casa Blanca que en 1998 desató un escándalo gigantesco porque tuvo un romance, tuvo relaciones con el presidente Clinton y por poco lo tumba. El presidente fue enjuiciado. Mónica Lewinsky dice que encontró un propósito en su vida y que se va a dedicar a ser portavoz contra el matoneo cibernético. Ella dice que ella es la paciente cero, porque en 1998 ya estábamos en la era de la Internet y que nadie fue perseguida y humillada más que ella. Dice que decide salir a la luz pública después del caso de un jovencito homosexual al que decidió suicidarse después de que publicaran un video de él besándose con otro joven. Claro que hay personas que están cuestionando la decisión de Lewinsky porque el suicidio de Tyler Clementi fue en el 2010 y ella viene a reaparecer en la luz pública en el 2014, justo cuando se dice que Hillary Clinton, la esposa de Bill Clinton, la esposa más afectada por esta infidelidad de su marido y más humillada públicamente, está pensando lanzarse a la presidencia. Hillary no lo ha confirmado, pero dicen muchos que es un secreto a voces. Las reacciones a la salida pública de Lewinsky son encontradas. Hay quienes dicen que es una mujer valiente, que ya era hora de que saliera, que ella ha dicho que puede ayudar a otros en los momentos más oscuros de humillación y que ese es el nuevo propósito de su vida. Otros dicen que simplemente es una oportunista que está nuevamente causándole dolor
a Hillary Clinton, a una mujer que fue humillada públicamente por la actitud de su esposo, que fue nada menos que el presidente Clinton. Y para terminar, les tengo una noticia que está causando revuelo aquí en Estados Unidos, y es en torno a la actriz Renée Zellweger. Ella tiene 45 años y había estado mucho tiempo alejada de las cámaras. Reapareció en una premiación de la revista Elle y se veía más flaca y con la cara totalmente cambiada, irreconocible, dicen los críticos, y la verdad que es difícil reconocerla. Pues ella dice que es porque ha adoptado un estilo de vida muchísimo más saludable, que estaba cansada, que no dormía, que tenía una agenda muy agitada y que su cambio de apariencia se debe a que ha estado relajada y dedicándose a sí misma. Lo que dicen los críticos es que claramente se sometió a cirugías plásticas y que se cambió la cara, que esto es ir demasiado lejos. Claro que los críticos aseguran que este país es bastante hipócrita a la hora de criticar a Renée Zellweger, cuando en el 2013 se realizaron aquí en los Estados Unidos 15 millones de cirugías plásticas y obviamente 15 millones no fueron, no se las hizo la actriz solita. Entonces dicen que es hipócrita que la gente esté comentando tanto sobre ella. Otros dicen que la están utilizando como ejemplo de la preocupación de esta sociedad con mantener la eterna juventud y la lucha desenfrenada por combatir el paso de los años que se pueden llevar con dignidad. Allá les dejo para el debate, y con esa noticia regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina. Interesantísimas noticias nos vienen desde los Estados Unidos. Lo del ébola parece evolucionar favorablemente. No hay noticias de nuevos contagios, pero no hay precaución que sobre. Esta puede ser la gran crisis de salud del mundo contemporáneo. Hay noticias halagadoras, hay noticias malas. Las de hoy, las que nos trae Cristina desde los Estados Unidos, son halagadoras. Y les volvemos a recomendar la columna Armisticio del general Herrera Verbel. Yo mantengo mis dudas sobre la ortografía de este apellido, que siempre lo escribí yo con B corta la primera, V. Ahora aparece con B larga, B, simplemente las dos, pero eso es lo de menos. Lo importante es que esa columna ya está en nuestra página de internet en www.lahoradelaverdad.com.co, donde ustedes pueden leerla, una excelente columna. Sergio Ger. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues seguimos en el panorama internacional revisando lo que ocurrió ayer en Ottawa, la capital de Canadá, sobre las 11 de la mañana, cuando Michael Sehav-Bibeau, un canadiense nacido en Quebec y convertido al Islam, agarró a tiros uno de los sitios más emblemáticos para la política canadiense. Primero, en el monumento a los caídos, atacó a unos soldados que estaban en guardia allí, mató a uno de ellos, un joven de 24 años de edad, Nathan Cirillo, falleció tras ese tiroteo, y luego irrumpió en el Parlamento canadiense, en donde finalmente fue abatido. Una semana bastante tensa y bastante complicada para la seguridad en Canadá. Esta semana también, el pasado lunes, un conductor de 25 años de edad, también que se había convertido al Islam, arrolló a 2 soldados. Es una semana bastante complicada en términos de lo que está pasando con estos lobos solitarios que se dice están apoyando al Estado Islámico, y en Canadá, precisamente tras el anuncio de ese país de unirse a la campaña que está liderando los Estados Unidos contra el Estado Islámico,
esta vez en Irak, aunque pues aún no esté confirmado que los ataques de esta semana estén vinculados pues con el Estado Islámico directamente. Lo cierto es que se dice que estas dos personas, tanto el atacante de ayer como el atacante del pasado lunes, pues son personas radicalizadas que cometieron estos ataques. Duras críticas las que le han caído a las agencias de seguridad de Canadá. Muchos se preguntan cómo puede entrar una persona armada disparando al Parlamento canadiense. Entre tanto, el Ministerio de Seguridad Pública de ese país informó que elevaría su nivel de amenaza terrorista de bajo a medio, y el primer ministro de Canadá dijo ayer en una rueda de prensa televisada que Canadá no será intimidada. Pero pues de todos modos el país cambia su nivel de alerta de bajo a medio, y lo cierto es que hay muchas críticas frente a los protocolos de inteligencia y de seguridad que están permitiendo que esto ocurra. Lo cierto, doctor Londoño, es que con estos lobos solitarios, como se les ha denominado, es muy complicado luchar. Son personas que en su fuero interno, en su intimidad, pues desarrollan estos planes de los que nadie tiene conocimiento y salen con estas sorpresas. Un ataque terrorista ayer en la capital de Canadá. En Ottawa, nada menos que eso, y nada menos que en Canadá, y nada menos lanzando esa advertencia al mundo de que estos lobos solitarios atacan en cualquier momento y que nadie sabe ni quiénes son, ni a qué horas van a atacar, ni por qué atacan, simplemente para sembrar el terror en Occidente a nombre del Islam. Hágame el favor, pues. La manera de hacerle ambiente y de llamar a la devoción por el Corán, obviamente cualquiera entenderá que ese no es el camino. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. La conclusión de la rueda de prensa en que Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo dicen haber contestado a las 52 capitulaciones, que van ya en 68, de Santos en La Habana, formuladas por el Centro Democrático, demuestran la ingenuidad del filósofo Sergio Jaramillo y la bondad del jefe de la delegación negociadora del gobierno, a pesar de la ausencia de hechos de paz de las FARC. Así es, oyentes, el gobierno no solamente no explica, sino que se ratifica en inmerecidas concesiones a ese grupo narcoterrorista. A la inquietud por las circunscripciones transitorias de paz ofrecidas a los terroristas, de la Calle responde que no son para darle cupos a las FARC, dice que son para las comunidades. A la crítica de no haber definido lo que implica la dejación de armas, porque las FARC no las quieren entregar, de la Calle responde que es por analogía el término técnico utilizado en el proceso con el M-19, pero que el punto aún no ha sido discutido en el proceso y que cualquier interpretación es pura especulación. Sin embargo, garantiza que no habrá una paz armada en Colombia. A la crítica de la entrega de la soberanía en la lucha contra el narcotráfico, por la política de sustitución de cultivos acordada con el grupo narcoterrorista, de la Calle responde que la sustitución voluntaria con la participación de las comunidades debe funcionar, que si no es viable, hay lugar a la erradicación forzada manual, pero que la fumigación solo se hará en casos excepcionales, como reserva del Estado, porque la FARC se comprometió con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas. Sobre la crítica a las zonas de reserva campesina, como una apuesta de las FARC para tener control territorial, de la Calle contesta que dichas organizaciones existen en todo el territorio nacional, que el gobierno confía en la gente y en su capacidad de participar al lado de las autoridades para mejorar sus condiciones de vida. Sobre la colectivización de la tierra, al aplicar la extinción administrativa de dominio a propietarios que no cumplan con la función social de la propiedad, de la Calle responde que estas normas están vigentes hace muchos años y no han producido la llamada colectivización socialista del campo. Doctor Londoño, el gobierno ha evadido explicar concesiones a una guerrilla que no demuestra arrepentimiento y a cuyo comandante protege el presidente de la República, mientras sigue traficando, ordenando masacrar a la fuerza pública, explotando la infraestructura que construimos los colombianos con los impuestos. Esa es la verdad, monda y lironda. Sí, y el doctor de la Calle insiste en sostener lo que no es sostenible. Por ejemplo,
a propósito de la extinción de dominio, dice que eso está desde hace mucho tiempo en la legislación colombiana. Díganos dónde, doctor de la Calle. No quiera ponernos a comulgar con ruedas de molino. ¿Dónde la legislación colombiana dice que una tierra inadecuadamente explotada produce extinción de dominio? No sea incompetente en el manejo de los términos, porque o lo hace de mala fe o lo hace por simple ignorancia, y en ninguno de esos casos debiera ser usted el jefe negociador con las FARC. La extinción de dominio no tiene indemnización, doctor de la Calle, no la tiene. Usted dijo que la habría, no es cierto, usted quiere engañar a la gente en Colombia. Y no, la inadecuada explotación de una tierra no es causal de extinción de dominio. Lea lo que se llama el Código de Extinción de Dominio, que dice que esa figura está siempre ligada a actividades ilícitas, delictivas. Y esto lo quieren crear usted y los señores de las FARC, los bandidos esos con los que usted conversa todos los días, para sembrar el caos en el campo colombiano y para destruir al propietario legítimo de las tierras. Que eso es, de eso se trata. Y eso se proponen las FARC y el señor Sergio Jaramillo, y usted simplemente no se da cuenta, o hace como si no se diera cuenta, y hace como si los colombianos fuéramos todos una partida de majaderos que no entendemos las cosas. Y en un minuto estará con nosotros el codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano.